Mateo capítulo 12, versículo 46 a 50. Leamos todos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y él dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Es que cuando nosotros estábamos hablando la semana pasada en la predicación de hagamos la voluntad del Padre y entremos en el reino. Porque es que estaba diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Entonces uno dice, bueno, si está preguntando que el que hace la voluntad de mi Padre, él no dice el que hace la voluntad de mi madre. ¿Sí? No, el que haga la voluntad de mi madre, que quiero mucho, es entrar en el reino de los cielos. El Padre ya no estaba, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Pero es que cuando le preguntaron a él, oye, aquí está tu madre y tus hermanos que te quieren venir a ver, quieren hablar contigo. Él no dijo, todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi madre y mi padre. ¿Sí? Sino dijo mi hermano y mi hermana y mi madre. Pero tiene que ser la voluntad de mi Padre. Es decir, no está reconociendo al Padre, a un Padre terrenal, sino diciendo el Padre celestial. Y está desconociendo a la Madre terrenal y a la Madre y a los hermanos terrenales. Tal como lo estábamos leyendo en Mateo capítulo 12 de la semana, 20 de la semana pasada. Que dijo que no todo el que me dice a mi Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, que el día me dirán, yo hice. Entonces Dios, yo no los conozco. En ese momento Jesús está desconociendo a su madre y sus hermanos. ¿Sí? Porque era que ellos se avergonzaban de él. ¿Sí sabían? Mira lo que dice Marcos. Creo que es en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. A ver si recuerdo exactamente dónde está. Marcos 3. Que dice que lo quería. A ver si lo encuentro. Otra vez. No, ahí dice que vinieron a buscarle y él dice que quién es tus hermanos, pero es que dice, pero que él les tenía, no lo querían ver porque no creían en él. Bueno, busquemos sin embargo mientras tanto, no recuerdo exactamente dónde es que está. 2, llamamiento 3. Juan, miremos Juan, discúlpeme, yo les busco. No, ese es otro. Juan 7. Desde el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete de Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno procura darse a conocer en secreto si no hace estas cosas. Manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos de sangre no creían en él. En Marcos, no recuerdo en este momento exactamente dónde está. Dice que lo fueron a recoger porque decía que está fuera de sí. Ahorita lo busco. Busca en Google. Donde dice estaba fuera de sí, es en Marcos. Porque, ya. Sí, era 3:20. Marcos 3:20. Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan.
Cuando lo oyeron los suyos, o sea, su madre y sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Es decir, ellos decían, la mamá ellos decían, no, es que se volvió loco. Entonces lo querían acoger. Por eso más adelante fue que llegaron los hermanos a acogerlo y como a llevárselo y querían hablar con él para, oiga, no haga eso. Entonces por eso él está desconociendo a su madre y sus hermanos. Porque ni los hermanos creían que Jesús era el Cristo. Ahora, la mamá era la única que sabía que no era hijo de José. Pero los hermanos no. ¿Qué tal los hermanos supieran? No, es que Jesús no es hermano de ustedes. O sea, los hermanos no tenían el secreto que tenía María, que ese hijo no es de José, sino que era una obra de Dios, que era una obra del Espíritu Santo. Pero en una realidad, cuando ya Jesús llega a comenzar su ministerio, cuando Él se bautizó y se abrió, y luego se escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado, quiere decir que Él cuando se bautizó enterró todo su pasado de ser hijo de María, de haber sido pues engendrado en María y de ser con un aparente padre que era José. Y cuando salió del agua, entonces fue cuando se escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado. O sea, ya quien reconoce es el padre, el hijo del que le da reconocimiento. Hay muchos padres que no reconocen a los hijos, ¿no? Tienen hijos y se pierden. Entonces le tienen que poner el apellido de la mamá o sí, cualquier apellido, porque el papá, no, ese hijo no es mío. Pero en el caso de Jesús, después que se bautizó, Dios lo reconoció y dijo que Él es mi hijo. A partir de ahí es cuando el diablo comienza a tender, si tú eres el hijo de Dios, entonces ¿por qué no haces esto? Nosotros pensamos que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo puede uno llegar a pensar que uno es hijo de Dios? Usted pasa por la calle y le preguntan, ¿usted es hijo de Dios? Sí, yo soy. ¿Y cómo es hijo de Dios? Entonces usted tiene la sangre de Dios. Nosotros no entendemos, o sea, nosotros no tenemos sino una religión o una tradición que habla que somos hijos de Dios por tradición, que como el oro que repite. El oro repite, quiere que acabe, ni siquiera sabe qué es eso. Dice groserías, pero no entiende. Todas esas cosas que nosotros hacemos de la vida religiosa son cosas que están guardadas por tradición, pero no es nuestra vida de fe. Quiere decir lo que nosotros no vivimos o experimentamos. Porque si uno le pregunta a una persona cómo llegó a ser hecho hijo de Dios, la gente no tiene cómo responder. Porque un hijo se reconoce ¿por qué? Por la sangre. Por la sangre. Hay personas, vuelvo y digo, hay unos que no le dan apellido, o sea, no puede reconocer como apellido. Pero hay una cosa que no puede negar. ¿Qué es? La sangre. O sea, cuando uno tiene un hijo, uno puede decir, mire, yo no le doy el apellido. Pero después dice, hágame una prueba. Y le haga la prueba y dice, no, sí, hijo. Entonces se lo reconocen por encima de todo que sí era el hijo. ¿Sí? Cuando quiere desconocer el hijo. En el caso, por ejemplo, yo tuve un familiar que decían, una empleada, una mujer que tuvo por allá, dijo que ese hijo es suyo. Y él siempre creyó que era el hijo. Y le dio el apellido y le dio todo. Y le estaba sosteniendo, mi hermano, él murió. Y lo estaba sosteniendo. Cuando de pronto él lo tenía en secreto guardado, que tengo un hijo, pero que nadie sepa. Y resulta que cuando le soltó el cuento a la familia, entonces, bueno, vamos a conocer al sobrino, ¿no? que nació de Edgar. Y fueron a mirarlo, y no, ese que va a ser hijo suyo, ese man no es pinta, no miren la pinta de ese man, ese niño no es. Uno conoce, sí, nomás a simple vista, pues, uno dice, no, ¿de dónde salió este, no? ¿Hijo de quién? Cuando lo vieron, entonces, entonces no, mano, ese no es hijo suyo. ¿Usted no le hizo una prueba? No, yo no hice ninguna prueba. Resulta que él ya dudando tanto que la gente le dice que no se parece en nadie. El niño tenía casi un año y ya le había dado el apellido y todo. Entonces mandó a hacer una prueba de genética, pero como la señora sabía que ese hijo no era de él, entonces lo estaba embaucando y le hacía la burla para que no le sacaran el ADN. Entonces tocó sacarlo a escondidas. Creo que hoy en día lo hacen ya con saliva y con el cabello y con muchas. En fin, sacaron la prueba de ADN y él tuvo un accidente y murió en ese momento. Pero la vaina quedó en pleito. Entonces a nosotros nos tocó comenzar el pleito de cómo así que si es hermano, o sea, si es hijo de él o no de nuestro hermano. Porque no, entonces que saque la sangre también a uno de sus hermanos. Entonces cualquiera de nosotros podríamos, como tenemos la misma línea de sangre del hermano, por nuestro padre, por nuestro papá, tenemos sangre de mi papá, entonces tenemos genética y podemos demostrar que somos hermanos y a saber si ese niño era o no era. Él ya se había hecho su prueba y faltaba otra prueba porque el niño todavía está vivo. Cuando salieron los resultados, obviamente, el niño no era de él. Entonces, el proceso para quitarle todo, que fue un engaño y que fue tal cosa, y volver, pero él murió sin saber
que ese hijo no era suyo. Pues sí sabía que ya no era suyo, ya él ya sabía, por convicción, pero faltaba la prueba legal y jurídica que le podía pensar, ese hijo no es mío. Y luego él comenzó a, no, mentira, llegó a saber, pero no, él tenía que quitar el apellido. Y estaba luchando para quitar el apellido para que no tuviera el derecho de nada. Y murió en eso, ¿no? Entonces tocó hacer el pleito, fue para que él ya no tuviera los derechos de nada de esas cosas, ahora que recuerdo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si Jesús es hijo de Dios, ¿qué debería tener? Sangre. ¿Entienden por qué lo mataron? Porque el decir que es hijo de Dios se supone que su sangre es de Dios y Dios no es hombre. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces su sangre ¿de dónde es? No, es que mi padre. No, ¿cuál su padre? Aquí está su mamá y sus hermanos. Entonces, no, es que mi mamá y mis hermanos son los que hacen la... Era una lucha porque él no podía, si él decía que Dios era su padre, tenía que manifestarlo. Pero él las obras que hacía era para manifestar que sí era el hijo de Dios. Mire Juan 10. Perdón, 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Mire, vámonos ubicándonos por la línea de la sangre. No pensemos ahorita solamente por la naturaleza divina en cuanto al espíritu. Porque es que nosotros no entendemos por qué es hijo de Dios o si es hijo de Dios. Hoy es de pronto para muchos, aunque parece que lo entendieran, hoy va a ser más claro, más claro por qué lo mataron y por qué sí es hijo de Dios. A la vista de los hombres de los judíos no podía ser hijo de Dios porque para ser hijo necesita un padre. Y para tener un padre necesita un padre terrenal, para que tenga sangre, porque Dios es espíritu. Y como Dios, que la Biblia dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, ¿cómo puede llegar a tener un hijo con una mujer? Eso no cabe en la mente de un judío que tenían todo el Antiguo Testamento y que estaban esperando un Cristo. Por eso Pedro dijo: tú eres el Cristo. Cuando dijo el Hijo del Cristo, cuando dijo el Hijo de Dios, dijo: ¿quién le reveló eso a usted que soy el Hijo de Dios? O sea, usted está viendo en mí la naturaleza divina. A usted lo pueden matar por eso, no se lo diga a nadie. ¿Sí? Cuando ya usted reciba el Espíritu Santo, ya, porque Jesús quería que hasta que no reciba el Espíritu Santo y no él resucitara a los muertos, no dieran ese testimonio, porque no podrían matarlo antes que venía el Espíritu Santo. Por eso él no dijo que les diga todavía, no digan nada. Que eso ya lo estudiamos en la otra prédica. ¿Sí? No digan nada. ¿Por qué? Porque si ellos daban ese testimonio, podrían matarlo como matarían también a María si dijeran: no, perdón, es que ese hijo es de Dios. María tampoco, no podía defenderlo. Sí tenía la verdad, pero no podía decirla, porque dirían que ella se está loca. Y después, ¿cómo podrían recibir un testimonio de él? Entonces ni María pudo decir nada en ese momento, sino hasta cuando ya resucitó de los muertos, ya pudo echar todo el cuento y se lo contó a Lucas. Y a Lucas le contó exactamente todo y él escribió exactamente un reporte de cómo fue la concepción y todo el cuento. Pero eso no lo podía decir antes, es lo que ella guardaba todo en su corazón. Lean esa parte. Bueno, los judíos estaban queriendo matar a Jesús por la blasfemia. Y hasta último momento, mire usted, Marcos capítulo 14, la razón por la cual mataron a Jesús. Marcos capítulo 14, desde el versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo:
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Es que una persona que llegara a decir que era hijo de Dios tenía que... Para ellos es una blasfemia. Es que uno tiene que entender el judío. Los judíos tienen celo de Dios. Saben que Él es espíritu y que Él es muy poderoso. Pero todas las obras que Jesús hizo era para manifestar que evidentemente sí es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser posible que sanó a un manco? ¿Qué es sanar a un manco? Pues que le salga la mano. ¿Cómo es posible sanar a un leproso? ¿Quién podía sanar a un leproso? La lepra es una cosa que es incurable. Un paralítico de nacimiento, parar una tempestad, multiplicar, o sea, por eso decía, ¿por cuál de las obras me van a matar? Digamos, ¿por cuál de las me van a matar a piedra? No, por las buenas obras que ha hecho, no, sino por la blasfemia, porque ellos no veían las señales que Él hacía para manifestar que es el Hijo de Dios, sino que veía era que el hecho, la razón de decir que es Hijo de Dios. O sea que usted es de la línea de sangre. Siempre los judíos están buscando la línea de sangre. Por eso eran los hijos de Abraham, estaban buscando la descendencia de la sangre de Abraham y no se podían casar con otros y no con los judíos. Eso pasa mucho en muchas personas. ¿Cómo va a mezclar su sangre con otra sangre? Hasta cuando estamos nosotros, en verdad, ya con los perritos, que con qué tipo de sangre va a cruzar el perro, porque la sangre es así, que esta sangre viene acá. Entonces, Jesús, Dios les había dicho a Abraham que vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré, ¿sí? Te mostraré. Y serás grande y serás una nación. Pero cuando fue a tener hijos, ya cuando tuvo el hijo, lo tuvo con Sara, que era hermana, entre comillas, porque tenía la misma sangre. Y luego cuando el hijo fue a tener, que hizo de Isaac, fue y mandó un siervo para que consiguiera un hijo de la misma sangre que él tenía dentro de los hermanos, dentro de la parentela, para que naciera de la línea de la sangre que viene de Adán, y luego que cruza por Sem, por Noé, luego Sem, los semitas, y luego Abraham, y Abraham Isaac, y Isaac luego Jacob, y viene toda la sangre hasta cuando dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de, ¿sí? Y luego Lucas dice es la descendencia de una manera ascendente, desde Jesús hasta Adán, y Mateo dice desde Abraham y David hasta Jesús. ¿Sí? Porque es la sangre. Estaban esperando el Cristo que venga por esa sangre. ¿Sí? Sangre de hombres, no sangre de este mundo. Entonces, si Jesús es hijo de Dios, es un hijo natural de Dios, pero no tiene madre. O sea, Dios no tiene madre. ¿Qué es mamá? La semana entrante, ustedes están viendo el título de la predicación, dice los familiares de Jesús, entre comillas dice los hermanos. La semana entrante vamos a ver la madre, ¿sí? Porque dijo quiénes son mis hermanos y quién es mi madre. Entonces, en cuanto a los hermanos de Jesús, vamos a estudiar hoy, vamos a aprender más acerca de los hermanos, pero tenemos que tocar el tema también de la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá, o sea, la que fue mamá en este mundo, que María, tuvo más hijos, ¿sí? Son los hermanos que le están preguntando, que están fuera de sí, que aquí están afuera tus hermanos, ¿sí? Y por favor, no vamos a, para no alargar mucho, busquen ustedes los versículos donde dice aquí están los hermanos, sea Mateo, Jacob, no son estos los hermanos para no demorarnos mucho, pero ustedes ya los han leído. Es decir, para ustedes ya no es desconocido que Jesús tenía hermanos, pero hermanos no de sangre, sino de mamá, de la mamá. ¿Qué es la mamá? La mamá, vamos a ver, es como una especie de una bolsita. ¿Ustedes han visto donde siembran el café? Que lo siembran en bolsitas negras y luego de ahí lo trasplantan. La mamá es como una bolsita donde se siembra, pero no tiene nada que ver con la bolsita. O sea, el café o lo que usted siembre ahí no coge la forma de la bolsa, ¿sí? Sino que la tierra es donde se germina y nace y luego se puede trasplantar y poner en otra parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Dios con Jesús? Que coge su embrión. Dios no necesitaba el óvulo de María y un esperma de Jesús, un esperma de Dios para que naciera el Hijo, ¿sí? Sino que lo que viene de Dios es el embrión. Viene un embrión y lo pone en el vientre de María. Esta semana le predicó una señora que cuando venía yo de San Gil, y entonces me pidieron el favor que si la traía de aquí del peaje hasta Bucaramanga. Yo venía lleno de
termos y cosas así, tenía solamente el espacio que era al lado mío porque Juanita no fue. Entonces le dije, tengo un espacio para uno. Yo pensé, venía cantando alabanzas y venía hablando y pensando que a quién le voy a predicar. Tengo espacio para uno. Entonces usted dijo, se ganó la bendición ella. Y me vine predicándole, me vine hablándole y hablándole precisamente de la sangre, del nombre de María. Y esa señora me decía, mire, qué conversación tan increíble, yo nunca había escuchado eso. Lo que le estoy predicando, yo estaba como preparando también mi predicación, entonces como estaba lleno de la predicación para este domingo, yo venía preparando, entonces ya tenía como cocinado algo, entonces le prediqué de la sangre de María, porque pues, ustedes no creen en María, claro, yo creo en María, perdón, ustedes no creen en la Virgen, ¿cómo no va a creer en la Virgen? Si yo no creo en la Virgen, entonces estaría diciendo que Jesús es hijo de José. Nosotros tenemos que dar testimonio que María era una niña virgen. Era una campesina, chévere, no sé, 16 años, nunca había tenido relaciones sexuales. Para mí virgen, sencillamente pienso en una niña que no ha tenido relaciones sexuales. ¿Sí? Mi hija virgen. Entonces me arroyo ante mi hija que es virgen. Porque le falta el manto nomás. No, virgen quiere decir que no ha tenido relaciones sexuales, que no ha perdido que cuando tiene la primera relación y rompe el himen, quiere decir es como cuando se circuncida un hombre. La circuncisión para el hombre es como la primera relación de la mujer cuando se rompe el himen, ¿sí? Cuando Dios hizo pacto con Abraham, le dijo que circuncídense, es decir, como que tenga la relación conmigo. Escuchen muy bien esto. Cuando una mujer se entrega a un hombre por primera vez y tiene la primera relación sexual, está haciendo la circuncisión, en otras palabras, que es la primera penetración, y a partir de ahí debería ser de ese hombre. Por eso María era una niña virgen y no tuvo ningún hombre, sino que llegó a tener sin relaciones sexual, llegó a concebir un hijo. O sea, cuando Jesús nació, María, ¿qué era? Virgen. Todavía era virgen. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús entró, dice el Salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos. Búsquenlo, pues no vamos a buscar. Mi embrión vieron tus ojos. Salmo 100, creo que es Salmo 100, 116. En mi embrión, el embrión quiere decir que ya hay las dos cosas. ¿Sí? No tenía que esperar Dios a que le pasara la menstruación a María, esperar que ovule, no. El embrión, mire, hoy en día usted puede llamar a una señorita también y decirle, yo no puedo tener, mi esposa no puede tener hijos, pero yo sí, ¿sí? Y mi esposa tiene óvulos, pero ella no los puede tener. ¿Usted me puede prestar su vientre, por favor? ¿Puede ser una niña virgen? Sí. Entonces cogen el esperma del hombre y el óvulo de la mujer y en una probeta lo unen y ahí tienen el embrión. Y luego el embrión, por un ladito, lo puede implantar en la matriz. Y entra y podría nacer y la niña podría haber sido virgen. Eso fue lo que hizo Dios. Puso el embrión, que es una cosa molecular, y lo puso en el vientre de María. Si pudo abrir la costilla, si pudo operar a Adán para sacar una costilla, ¿cómo no va a poder implantar el embrión sin que se dé cuenta María? Quiere decir que esa sangre de Jesús no es de este mundo. ¿Sí? Por eso sí es hijo de Dios y su sangre es verdadera y su carne es verdadera. Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, hizo la semejanza del que habría de venir, pero que es el verdadero hijo de Dios. Por eso se llama el hijo del hombre. ¿Sí? O sea, nosotros fuimos creados después que el hijo del hombre tuvo la actitud de venir a tomar su reino de una manera humilde. Como él quiso ser humilde para tomar su reino, entonces él quiere arrodillarse ante el Padre, recibir del Padre ese regalo de heredar el reino de los cielos, pero él no considera ser igual a Dios para tomar su reino, sino que se rebajó e hizo a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló para obedecerle al Padre hasta la muerte. La relación verdaderamente es de padre e hijo, no es de hijo y madre, ¿sí? O sea, a Jesús no es que le haga falta, aunque tuvo la madre y nosotros tenemos una madre, la relación es por la línea de la sangre que es con el Padre, porque es la naturaleza. La naturaleza. Por eso los hombres, en la cuestión humana, hablando humanamente, son los hombres los que deciden hasta el sexo de los hijos. La mujer es XX, el hombre es XY. Siendo XX la mujer, si el hombre aporta X, termina siendo mujer. Si la mujer siendo XX, el hombre aporta Y, es varón.
Entonces no le eche la culpa que es hombre o varón, es varón o hembra por culpa de usted, porque él me da solamente mujeres. Pues déme de un Y, usted es el culpable, porque los hijos son de él, del hombre. ¿Quién es el responsable de los hijos? Los padres. El papá es el que engendra y la mujer es el que concibe. Entonces la mujer es como la bolsita que concibe del hombre la semilla. El hombre es el que aporta la semilla, ¿sí? Y la mujer concibe, o sea que la mujer está prestando, es como la cuna, mientras se multiplica y crece, pero cuando pasan los 9 meses sale un hijo de él. Por eso la genealogía dice, es la genealogía de los hombres, ¿sí? ¿Va entendiendo? Ahora, claro, los judíos no sabían que la probeta y que las... No, ellos saben la circuncisión y la sangre. Este es hijo de mi sangre, sangre de mi sangre. Por eso los judíos, en cuanto a ellos, los judíos son hermanos, muy hermanos. Se aman mucho, se respetan mucho. Usted ve a los judíos cuando hacen las reuniones y las fiestas, todos son como hermanos, bailan y todos abrazados. ¿Y usted lo han visto? Mire por internet, eso, los judíos hacen mucha ver, aprenden muchas cosas de destacado. También entre ellos habrá odios, como lo hubo entre entre Caín y Abel, porque no tienen naturaleza pecaminosa. Pero hay una gran hermandad, porque dice que son hijos de Israel, hijos de Abraham, que son de una familia. O sea que ellos son una familia que viene de Abraham, de David, y que se supone que Dios estaba con esa familia, ¿sí? Con la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero que estaban esperando el rey que viniera de la descendencia de Abraham, de Isaac, pero que era de la línea de David. Están esperando un Cristo, sí, de hijo de Abraham, de la descendencia de Isaac, de Jacob, pero con la promesa que Dios le había dado de gobernar a David, porque David tiene un corazón conforme a él. Entonces, bueno, salió Jesús y ellos desconocieron que él era el Hijo de Dios. Nosotros ya estamos entendiendo que es el Hijo de Dios. Estamos 100% seguros de la línea de sangre de Jesús, no es de María. La sangre de Jesús no es la sangre de María. Es una blasfemia cuando dicen que Jesús es la mitad hijo de Dios y la mitad hijo de los hombres, que por eso se hizo hijo de hombre, que porque tiene el óvulo de María y el esperma de Dios. Eso es satánico. No lo crean, porque eso sería que tomó la carne de los hombres. Y la carne de Jesús no es la carne de María ni la carne de José, ¿sí? La carne y su sangre viene de Dios por el embrión. María solamente prestó el vientre. Vuelvo y le digo, si usted alquila el vientre, la sangre de ese muchachito y su carne no pertenecen a la matriz alquilada, sino al padre y a la madre que están aportando el óvulo y el esperma, pero es de la línea de la sangre del hombre. Por eso dice que los nietos son los hijos de los hombres, no los hijos de las hembras, ¿sí? Cuando uno tiene hijas, entonces tiene un hijo, uno dice, bueno, pero lástima que no sea de mi sangre. ¿Por qué? Porque es de la sangre del varón. O sea que los nietos son más nietos en cuanto a la cuestión por los hombres. O sea que yo considero mi nieto el hijo de mi hijo, que más el nieto del hijo de mi hija. No quiere decir que entiendan, por favor, si cuando mi hija tenga hijos no quiere decir que lo voy a desconocer, sino que uno siente más cercanía por la sangre que es mía, no la sangre del varón con el que se va a casar mi hija. ¿Me comprenden? Es lo mismo. Los padres de María saben que cuando María tenga un hijo va a ser hijo de José, sí, que también tenía promesa de rey, pero saben que María ahí no hay tu tía, ahí no hay nada que hacer. El hijo es de él. Por eso cuando hacían algunas cosas tenían que decirle, ¿dónde está su padre? Al ciego, ¿no? ¿Dónde está sus papás? ¿Para qué? No, él ya tiene edad, pregúntenle a él. Porque cuando ya tiene edad, hasta que tiene edad, ellos son independientes y pueden dar respuesta de lo que hacen. Pero mientras tanto, sus padres son los que tienen que ver por las cosas. Por eso cuando Jesús se bautizó, dijo que él es mi hijo. O sea, ahí ya tomó la decisión Dios de hacerse responsable de su hijo. Y comenzó a hacer señales diciendo que él es mi hijo. Y todo decía, pero mire, muchas señales estoy mostrando a mi padre, yo estoy haciendo las cosas de mi padre. Y terminaron matándolo, aunque les daba miedo porque pensaban que sí podía ser el hijo de Dios por las señales. Pero por la sangre no pueden decir, y todavía no lo creen. Es el momento que ellos no creen que es hijo de Dios porque nosotros lo tenemos como una religión. Y vuelvo y digo, tradicionalmente nosotros decimos que somos hijos de Dios. Pero cristiano verdadero, aún los que se dicen ser hijos de Dios, yo puedo discernir, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? ¿Cómo le puede pedir uno a un árbol de uvas que dé peras? O piña. ¿Qué tal un árbol de uva? Pues vamos a hacer una piña. Uy, no, ¿cómo va a salir una piña de acá? Eso está raro.
Es lo mismo, si es hijo de Dios deben sacar frutos como un hijo de Dios. Entonces lo que Jesús estaba mostrando es que soy hijo de Dios porque mire lo que hago, las obras, las cosas que yo hago son las que solamente le puede hacer Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios, y sin embargo él dijo que yo te perdono. ¿Sí? ¿Quién puede parar tempestades? Pues Dios, porque Dios fue el creador. ¿Quién puede dar vida a los muertos? Pues el que le dio vida a los hombres. ¿Quién es la resurrección? Pues todo eso es la naturaleza divina. Pero cuando nosotros ahorita entendemos que sí es hijo de Dios, entonces nosotros ¿qué venimos a hacer? ¿Hijos del diablo? No, antes, mire, Juan 1.1 está diciendo, mire, vamos, yo sé que ustedes ya son hijos de Dios, por favor entiéndanme, estamos hablando en orden. Juan 1.18, ¿qué dice? Juan 1.18, vamos a comenzar para que ustedes aprendan también a predicar. Juan 1.18, ¿qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Que Dios tiene solamente un hijo. Cuando se bautizó no dijo, ay, él también es mi hijo amado, mi hijo entre mis hijos. Lo que pasa es que son desobedientes y él sí es mi hijo amado. No. Los demás quedamos descalificados. El unigénito, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito hijo que estaba en el seno del Padre, él nos ha dado a conocer al Padre. Pero entonces por eso digo que nosotros ¿qué veníamos a hacer? Hijos del diablo. Por eso él está desconociendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida y es mentiroso y es padre de mentira y no ha permanecido en la verdad porque no habla verdad. Cuando habla mentira habla de lo suyo porque es padre de mentira. Padre de todos los mentirosos. Yo no les estoy echando piedra. La Biblia dice que los mentirosos, yo no sé quién será aquí mentiroso. Yo no creo que nadie aquí dice mentiras. Nosotros somos los únicos que no decimos mentiras. El resto sí. Entonces no, hijo, todo el que dice mentira no está negando su naturaleza diabólica. Y todo lo que hace de la naturaleza diabólica lo muestra cada vez que... Por eso les dije, lean Mateo 5, 6 y 7 para que aprendan los que hemos nacido de nuevo a transformar su espíritu para llegar a ser hecho un hijo de Dios. Eso es ya para los que nacieron de nuevo. Pero como hay gente que no ha nacido de nuevo, tengo que decir desde el principio que no todos éramos hijos de Dios, que llegamos a la iglesia siendo hijos del diablo, que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Sí, Juan 1:11 está diciendo, ¿a qué vino Jesús entonces siendo el hijo de Dios? Vino a lo suyo. Juan 1:11 dice, él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Es decir, él vino a lo suyo, a lo que tenía que hacer, pero los suyos, que eran los que lo tenían, su naturaleza, los que fueron hechos a su semejanza, no lo recibieron. Pero aquí está diciendo, más a todos los que le recibieron, lean, 12. Les da potestad de ser hechos hijos de Dios a los que cumplan con dos condiciones, a los que le reciban y a los que crean que. Fíjense que son dos cosas, entiéndalo bien. Hay que recibirlo y creer en su nombre. ¿Por qué? Mire lo que dice el 10. En el mundo estaba el que tiene la naturaleza divina. Imagínate encontrar tú el que tiene la naturaleza divina, el que es hijo de Dios de sangre. Usted ha visto una persona que el hijo de un rey que viniera acá es de sangre, hijo de sangre, que dice que otros dicen tiene sangre azul porque es hijo de reyes. Ay, no, entonces llegó el hijo del rey Arturo. Entonces todo el mundo lo mirará. ¿Quién es el hijo del rey Arturo? Y lo mirará. Entonces es de la sangre de reyes. ¿Sí? No es que la sangre es azul, la vela una azul, la sangre es roja, sino que le dice que es de reyes, porque los reyes se vestían así, de azul. Entonces, bien, él vino a este mundo, en el mundo estaba y el mundo no conoció a Dios. Pero está diciendo, cuando él vino a los suyos no lo recibieron. Pero más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que tenemos esperanza de ser hechos hijos de Dios, sí. ¿Cómo? O sea, si yo soy cristiano, mi hijo, entonces, Miguel, ¿usted nació siendo cristiano? Pero ahora que es cristiano tu papá, entonces ahora que tú eres cristiano. ¿Pero por qué crees? Porque estás tomando la fe. Porque mire lo que dice el 13. El 13 dice, los cuales no son engendrados de qué. No son, primero, ¿se da cuenta? No son engendrados de sangre. O sea, no podemos esperar que un hijo de Dios venga según la línea de la sangre de alguien.
Porque estaban diciendo que Jesús no había muerto, sino que se había dormido. Y hicieron un libro que se llama, ¿cómo es que llama? Código da Vinci, que dice que se casó con María Magdalena y que nacieron hijos y que todavía hay hijos de la sangre de Jesús. Carreta, yo estuve perdido 7 años con eso y me arrepiento de haber escuchado esa porquería, casi me muero, me hubiera ido para el infierno por haber escuchado eso, porque me alejó de mi cristianismo que yo había, pero cuando llegué el Señor me perdonó y me dio la oportunidad y me llenó de su espíritu y de amor por Él. Pero esa es la peor blasfemia que había, y eso fue desde el momento que Jesús murió y resucitó. Se inventaron ese cuento y sobornaron a la gente para decir que digan que los discípulos se robaron el cuerpo y que Él no murió y que ahorita tiene hijos y todo. ¿Para qué? Porque si quitan la resurrección y quitan la muerte, pues quitan la fe. Porque nuestra fe está basada en la muerte y resurrección de Cristo. Estamos creyendo que Él resucitó, está vivo y vuelve por segunda vez. Y si no es así, entonces apague la luz y vámonos de acá, no estamos haciendo nada. Estamos presentándonos delante del que vive, el que resucitó, y estamos esperando al que murió por nosotros. O sea, tenemos una fe basada en algo, un acontecimiento que Dios hizo a través de su Hijo. Bien, ¿en qué estábamos? No son hijos de Dios según la voluntad de sangre. Es decir, que no espere que porque yo soy pastor, entonces cuando nazca mi hija o mi hijo, entonces van a ser hijos según la sangre mía. No. Luego dice, ni según qué. Ni de voluntad de carne, o sea, no es del apetito de la carne, porque la carne tiene apetito. Entonces, bueno, yo no estaba esperando eso, pero se me deslizó un hijo de Dios, ¿no? Porque era que según la carne tengo un hijo. No hay según la carne, no hay hijos de Dios según la carne ni según la sangre. ¿Qué más dice? Ni de voluntad de un varón. Entonces no es que yo quiera decir, bueno, me voy a proponer a tener hijos de Dios. No, según voy a tener hijos de Dios. Yo que soy cristiano, ahora que tengo fe, entonces voy a casarme con otra cristiana para que los hijos que nazcan hijos de Dios. Tampoco. Ni porque yo ponga toda mi voluntad van a ser. Cada persona tiene que arrepentirse. Yo he dicho muchas veces, no se confíen en hermanos cristianos que porque son cristianos o hijos son cristianos y tienen fe. No, son pastores. No, yo estaba hablando en Bogotá, la última vez que fui. La mayoría o muchos, un gran porcentaje de los perdidos de las iglesias cristianas son los hijos de los pastores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es que ellos nacen en una fe, nacen, digámoslo como un ejemplo. Yo tengo fe, pero mi fe que me conmovió, nacieron hijos. Pero esos hijos no nacen según la voluntad de carne, hijos de Dios, sino que ellos tienen que tomar la decisión y para ellos es religión. Yo le dije a mi hijo el día que fue a visitar lo que tiene mi nieto, le dije, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando ese niño crezca, que no crezca con una religión. ¿Sí? Porque ustedes dos sí tienen fe, pero él algún día tiene que arrepentirse. Para él va a ser como cuando él fue a la iglesia católica, que ustedes lo llevan y lo ponen y él hace todo lo que ustedes digan. Pero él un día tiene que tomar la decisión, arrepentirse, creer que es un pecador y creer en Jesucristo y recibir la fe. ¿Y cómo hacemos eso? Les enséñale desde pequeños la voluntad de Dios. Porque tiene que entender el contexto donde vive, que Jesús es un ser real, que es un Cristo, que viene por segunda vez, que está en el Hades, que aquí está el príncipe de este mundo. Porque si no enseñan así, enseñan es una religión, una tradición. Y pueden caer en una religión que dice, no pasa nada. Como ven que no pasa nada, que pasan cosas y no pasa nada, entonces se desvían, se pierden y llevan una vida conducta corrupta, que puede corromper a los demás miembros de la iglesia. ¿Sí? No garantiza, porque aquí está diciendo que los hijos de Dios no tienen garantía de que sea según los deseos de la carne ni de voluntad de varón. Si usted puede ir a una iglesia, a una casa cristiana, el papá y la mamá, usted los ve orando, leyendo, y los hijos pueden estar perdidos, porque no nacen según los deseos de un hombre, ni según los deseos de la carne. ¿Claro eso? Bien, no podemos juzgarlos, pero yo sé que el ministerio es muy difícil para nosotros los pastores. Es muy difícil, además que son muy acusados y son muy perseguidos por el diablo y quieren destruir nuestra familia. Por eso también les pedimos oren por nosotros, para que nuestros hijos no se pierdan, para que no se conviertan en religiosos. Y no solamente nosotros los pastores, ustedes como cristianos, si se casan, cuando se casen, o ahora llegan a tener hijos o lo que sea, y nacen, tengan la seguridad que va a pasar lo mismo. Los hijos de Lyndon y nadie, están pequeños, la niña, vale, ¿sí? Bueno, ya tú entiendes, Gaby, perdón. Pero Vale ya está adulta, ya también puede tomar su decisión. Fue de pronto un día a una iglesia, de pronto a otra, pero para muchos es religión. Uno tiene que tener claro eso. Para esas personas que nacieron en el cristianismo es religión. Para nosotros tienen que imitar la fe, pero a veces se vuelven imitadores como loros,
pero no tienen responsabilidad todavía espiritual porque no nacen. Hasta se pueden bautizar. Y los bautizan a los 8 años, 9 años, que porque ya se quieren bautizar y fue solamente emoción, pero vuelve a este mundo. Entonces, ¿qué hace? Que va a blasfemar peor. Por eso digo, no lo bauticen hasta cuando no tenga conciencia. Miguel, cuando dijo me va a bautizar, mira, Miguel viene, asiste, ora, escucha la prédica. Es un niño que yo veo en verdad, me alegra mucho que haya tomado la decisión de bautizarse y que le dimos el bautismo porque veo que lo está haciendo en una condición consciente. Que no, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, está recibiendo la palabra bien. Antes no lo era, ahora ha tomado una decisión. Pero hasta que no pase eso, no lo bauticen. ¿Por qué? Porque uno cree que ya nació de nuevo porque se bautizó y lo metió, uno fue a una religión y ellos terminan siendo religiosos porque los hijos de Dios. Entonces termina que no es hermano de Dios. No es hermano de Jesús, sino que le van a decir, Señor, Señor, hasta llegó a ser hasta predicador, pero era religioso. Porque los hijos de Dios no nacen según los deseos de la carne, ni de la voluntad de varón, sino que nacen por la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que nacen por la voluntad de Dios? Pues precisamente dice que a los que le reciben y a los que creen en su nombre. Voy a decirlo rápidamente. ¿Cómo es eso? Cuando uno cree como creyó Miguel, que soy pecador, que yo no estoy en Cristo, que yo estoy en este mundo y que si hay un reino de los cielos yo quiero ir allá. Entonces de la misma manera, escúcheme, de la misma manera que Jesús entró en el vientre de María y nadie vio, de la misma manera nosotros estamos entrando en Dios sin que nadie lo vea. Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Dice cómo? El que creyere y fuere bautizado será Hay que creer para bautizarse. Una persona no se puede bautizar sin creer. Por medio del bautismo se entra. ¿Sí? Por medio del bautismo se entra a Jesús como Jesús entró en el vientre de María. Es equivalente. Es equivalente. Cuando Jesús se bautizó, salió de ser el hijo de María y de José, o sea, enterró su pasado para comenzar a vivir una vida nueva diciendo que es el hijo de Dios. Cuando nosotros creemos que Jesús me quiere salvar, me pagó por mi pecado, pagó mi deuda de todo lo malo que he hecho, vi el derramamiento de su sangre y con esa sangre me compró, entonces me falta a mí pasar de un lado al otro. Entonces cuando dice que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre precisamente es creer en el que Él envió y ser bautizado según su mandamiento, para que el que crea y sea bautizado sea salvo. O sea, esté en el lugar que Dios quiere que esté mientras que muere y entra. Estar a salvo quiere decir es como estar en el vientre de la mujer que cuando muere sale a luz al reino de los cielos. ¿Sí? O lo explico otra vez. Escuchen. Ser bautizado es como ser engendrado. ¿Sí? O sea, cuando uno se bautiza, uno recibe la sangre. ¿Sí? O sea, usted está creyendo la sangre de Jesús, ¿cierto? Que la sangre de, o sea, ya tiene la sangre. Como somos hijos de Dios según la voluntad de Dios, cuando usted ya cree la sangre, ya viene teniendo la sangre espiritual de Dios. Y creyendo en esa sangre, usted se bautiza, usted entra con esa sangre al bautismo. ¿Sí? Como si entrara un embrión al vientre de una mujer. Nosotros estamos entrando como un embrión al vientre de Dios, por decirlo así. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando uno muera, quiere decir que uno crece, se desarrolla el bebé, crece y cuando muere no está muriendo, sino que está naciendo al reino de los cielos, como un hijo de Dios. ¿Entienden? ¿Sí? Bien, los hijos de Dios, que vamos a ser hermanos de Jesús, tenemos que tener la misma sangre. Por eso aceptar los que creen, los que reciben esa sangre, los que reciben la palabra, con ese recibimiento, creyendo que Él es el Hijo de Dios, entrando con esa sangre por medio del bautismo, no están entrando a Dios, están entrando a la iglesia, están entrando al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Como Jesús entró en el cuerpo de María, nosotros estamos entrando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? Como si fuera un embarazo, una gestación. Y leer 5, 6 y 7 de Juan
es la transformación del cuerpo, que comienza a salir ojos, manos, boca, comienza a salir cosas y a moverse según se mueve un hijo de Dios, porque Jesús hizo eso, dijo eso, pero luego fue y lo hizo. No es que lo bofetearon, no decía nada, dice: si le pega una mejilla ponga también la otra. Lo dijo en capítulo 5, pero en el capítulo 28 lo hizo. Lo escupieron y no dijo nada. No dijo que lo abofetearon y no decía nada, y él se quedaba callado, porque un hijo de Dios no vino para juzgar, sino para salvar. Y nosotros somos hijos de Dios pensando en que yo no juzgo a nadie, pero sí tengo que dar la predicación para que salve y reciba el amor de Dios. Amén. Un hermano de Dios, un hermano de Jesús está predicando siempre de la sangre, de la línea de la sangre, para que crean esa sangre. La persona se arrepienta sabiendo que tienes una sangre que se pudre y que se va a ir para el cementerio, pero que con la sangre de Jesús, creyendo en esa sangre, me bautizo, entro en Él para vivir en Él, para morir ahí. Pero morir es salir. Es decir, cuando una mamá en este mundo ya va a parir, por decirlo así, entonces lo que está haciendo es que está muriendo a estar ahí para salir a luz, para salir a vida nueva. Entonces cuando sale una vida nueva. Ya le cortan el cordón umbilical y comienza a llorar. Allá adentro no lloraba, allá adentro no respiraba por la nariz, allá adentro no comía por la boca. Pero cuando sale comienza una vida nueva, a comer por la boca, a respirar por la nariz, a gritar, a poner problemas y todos los cuentos. ¿Sí o no? Todos los hermanos entre este mundo, ¿son diferentes o no somos diferentes? Uno dice: ¿cómo es posible que del mismo vientre, del mismo padre y de la misma madre salgan 2 personas o 3 personas tan diferentes, tanto que Caín mató a Abel? Entre la naturaleza terrenal pasa eso, en la naturaleza celestial no pasa eso, porque todos debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La naturaleza para ser hijo de Dios es llegar a tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 y terminamos. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2. Sí, señora. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que orar? Que tengamos el mismo sentir de Jesús, abandonando el sentir del diablo, el sentir de la naturaleza terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Eso se logra creyendo y pasando de un lado de la naturaleza de Adán a la naturaleza de Cristo. Nos llegamos a ser hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que nazcamos de nuevo. Jesús dijo: si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y llegar a ser un hermano de Jesús necesitamos tener la misma sangre y tenemos que tener el mismo nombre. Y teniendo esa sangre y ese nombre, creyendo en ese nombre, creyendo en esa sangre, nos bautizamos en ese nombre para entrar en ese nombre. O sea, para entrar en Jesús. Por eso dice que cuando lo bautiza, no lo bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sino que en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que salga de Adán y entre en Jesús, porque bautizarse es entrar. Y bautizarse en el nombre quiere decir es entrar en el nombre de Jesús, como si se fuera a quedar en el vientre de una mujer. Eso, cuando ustedes nacieron en este mundo, ustedes no tenían voluntad para entrar en el vientre de la madre que los parió. Ustedes no decidieron eso. Eso lo decidieron su papá y su mamá. Pero en este momento usted sí puede decidir ser un hijo de Dios. Si hace la voluntad de Dios, es: yo quiero llegar a ser un hijo de Dios. Entonces usted asume su responsabilidad, su arrepentimiento. Dios le está concediendo la oportunidad de nacer de nuevo, entrando, creyendo en Jesús, creyendo en ese nombre, que bautizándome, creyendo en su sangre y en su nombre, puedo entrar y llegar a ser hecho un hijo de Dios. Amén. Así estamos haciendo la voluntad del Padre. Él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que me están escuchando y luego van a ser. Ellos van a ser mi familia. Ese día no va a decir Jesús: no lo conozco, sino que usted reconoció esa palabra y lo obedeció, y usted está en el lugar que Él dijo, que Dios indicó. La voluntad de Dios es que nosotros no estemos en este mundo, sino que vayamos al reino de los cielos. Y la única forma de salir de acá es entrando en el vientre, entre comillas, en la iglesia, entre comillas, en Jesús por medio del bautismo, después de haber creído en Él. El que cree y se ha bautizado está a salvo, ya tiene vida ahí, ¿sí?
ya tiene vida, porque ya está ahí, ya tiene sangre. Si tiene sangre y tiene carne, tiene vida. Entonces, estando bautizado, comiendo y bebiendo la sangre, tiene vida. Por eso vamos a celebrar Santa Cena. Entonces vamos a orar por la Santa Cena y... Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de entrar en Jesús, de entrar en la vida. Porque Jesús vino a lo suyo, Él vino a tomar su reino, pero también vino a deshacer las obras del diablo y vino a salvarnos, Señor. Te damos gracias porque tu obra que manifestó Jesús en este mundo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, se hizo en mí, Señor. Nosotros, Señor, hemos creído que Jesús es tu Hijo, el unigénito, que trae tu sangre, que esa sangre derramada en este mundo, Señor, nos dio vida, para que nosotros con esa sangre y creyendo en su nombre nos pudiéramos bautizar, para llegar a ser hechos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, que nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, que hemos creído la obra que Él hizo por nosotros, sabiendo su naturaleza y su deidad, hemos bebido su sangre para, entrando en Jesús, vivamos en Él y podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. Ayúdanos para ser transformados en este mundo, Señor. Que nosotros estamos como en el momento de la gestación. Que nosotros no lleguemos a ser un abortivo, abandonando la iglesia. Que nosotros no nos suicidemos, abandonando nuestra vida de fe. Sino que permanezcamos fieles. Celebramos hoy Santa Cena, Señor, para reconocer que por medio de tu sangre se tiene la vida. Y por medio de tu carne, es Jesús que se hizo carne. Estamos reconociendo que Jesús se hizo carne y nos dejó su sangre. Y eso lo estamos compartiendo en este mundo. Ayúdanos para que lo hagamos hasta cuando venga por segunda vez. En el nombre de Jesús. Amén.